Y el bloque de Pachacútec hizo saber por parte de sus principales miembros del bloque que prepararán un proyecto en el cual se intenta derogar la ley que ha sido aprobada por el Ministerio de la Ley, una vez que el pasado viernes no hubo los votos necesarios para ni devolverla, ni archivarla, ni tampoco aprobar el informe de mayoría o de minoría. Algo que generó muchas suspicacias y, por qué no decirlo, sorpresas en algunos sectores políticos, incluso el propio gobierno. Pero ¿cuál es el sustento jurídico que podrían tener esto en vista de que, según algunos, no se podría aplicar el artículo 140 de la Constitución, que precisamente permite esta facultad de la Asamblea Nacional? Asambleísta Darwin Pereira, miembro del Consejo de Administración de la Legislatura y del bloque Pachacútec, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hemos presentado ya un proyecto derogatorio de la ley económica urgente que presentó el presidente de la República, basados en el artículo 140 de la Constitución, considerando que el artículo 140 habla sobre los decretos ley. Cabe destacar que la ley que acaba de entrar en vigencia entra como un decreto ley, no como una ley ordinaria, como una ley especial, ningún otro tipo de ley. El decreto ley está previsto para aquellos casos en los que la Asamblea no intervenga, por cualquier motivo que sea. Hoy ha sido porque a lo mejor supuestamente no se ha pronunciado, mañana podría ser porque a lo mejor está en receso por una muerte cruzada. Pero, ¿cuál sería el articulado jurídico constitucional que le permite a la Asamblea presentar este proyecto si el presidente es colegislador? Él podría tranquilamente vetarlo de manera total. Sí, efectivamente podría vetarlo, pero vamos a ver cuál es el nivel de condescendencia también con el país. Recordemos que esta es una ley que ha sido muy polémica, ha sido rechazada por todos los sectores. La mayoría, yo podría decir que el 99% de los sectores que se sentaron en la Comisión de Desarrollo Económico a hablar sobre esta ley, la rechazaron. Así que mientras nosotros, como bancada Pachacútec, incluso lo han dicho otras bancadas, y lo hablo incluso como legislador, mientras tengamos una luz que nos permita ir por un camino hacia la derogatoria de esta ley, lo vamos a hacer. Pero lo extraño es que bloques como UNES, por ejemplo, se ha abstenido en la votación. Cualquiera de las tres opciones hubiese sido lo democrático y constitucional, sea o a pedir el archivo, que lo había planteado una colega suya, la asambleísta Pazmiño, aprobar el informe de minoría, que fue presentado evidentemente por el gobierno, que tenía, algunos cambios de la propuesta original, o el informe de mayoría, que hablaba de efectivamente rechazar algunos de los articulados de ley, sobre todo el tema impositivo. Pero sorpresivamente este bloque dio votos, que usted sabe que tiene una participación importante, y hicieron que esto entre por el Ministerio de la Ley. Es decir, no sé, o sea, al interior de la Asamblea me parece que hay unas inconsistencias terribles. O sea, no le podemos echar la culpa al presidente cuando en la propia Asamblea no tienen la capacidad política de eso, de aprobar, o no aprobar, o archivar, o qué sé yo, la facultad que tenga la Asamblea. Bueno, lo primero es decirle que no todos los legisladores estamos en el tema de lo que pasó últimamente, porque a todos nos dejó absortos, ¿no? Se suponía que ya estaba el proyecto de archivo, ya estaba la moción presentada, habíamos conversado horas previas, días previos, esto no era una novedad al interior de la Asamblea, dijimos que siempre iba a ser una opción, lo conversamos con los otros bloques, y la verdad que nosotros también nos quedamos absortos cuando UNES se extiende, de hecho no vota, porque lo que hace que se registre como extensión es el sistema. Entonces evidentemente será UNES quien tenga que responder al país. Nosotros hemos cumplido, presentamos la moción, votamos por la moción y ahora mismo estamos agotando todas las instancias posibles a fin de que esta ley no le entre a hacer daño al pueblo ecuatoriano. ¿No le parece como medio extraño que UNES ahora diga que no estaban de acuerdo, y se indignan y salen a decir que no más impuestos, pero si ellos mismos han contribuido con este caos jurídico? Cada quien que se haga responsable de lo que hace frente al país, porque todo el país está en vilo por esta ley y consecuentemente nosotros desde la bancada de Pachacútec también le decía hace un momento que hemos mirado, pero yo creo que aquí sí hay que entender algo. Aquí en políticas no existen las casualidades. Por supuesto. ¿Sí? No existen las casualidades. Debe haber algo, ¿no? Sí, entonces en consecuencia lo que se corre por los pasillos de la Asamblea es que hubo un pacto de última hora entre UNES y el gobierno para poder permitir que el gobierno entre por el Ministerio de la Ley. Ahora, bloques como la Izquierda Democrática, el propio Social Cristiano y ustedes podrían tranquilamente haber conseguido votos suficientes como para haber aprobado cualquiera de esas tres mociones. ¿Por qué no se dio eso? No, era difícil entre los tres bloques. Recordemos que entre los tres bloques hacemos más o menos 55 votos, no conseguíamos los 70 votos, entonces o teníamos los votos de Creo o teníamos los votos de UNES para poder por este cometido. Se suponía que teníamos los votos de UNES, ¿no? Entonces esta es la parte que falla, no a Pachacútec, no a la Asamblea, le falla al país. Pero lo cierto es que ahora con este proyecto de
de derogatoria, según dicen los expertos, los constitucionalistas que hemos consultado, y usted me imagino habrá leído algunos de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, el doctor Ismael Quintana, que dice que no se puede derogar una ley que crea o modifique impuestos sin que el presidente presente el proyecto de ley para hacerlo. Si se hace, la consecuencia es el veto total o parcial. Porque insisto en esto que ya se lo había dicho, porque la ley ya está en vigencia, como usted sabe, pues ya de hecho algunos de esos articulados, en uno de esos era la reducción de IVA en algunos productos, ya está en vigencia. Seguramente a partir de enero pues también comenzarán ya las recaudaciones, etcétera, etcétera. Este proyecto puede tardar lo menos un par de meses hasta que se apruebe por la Asamblea, llega al Ejecutivo, etcétera, etcétera. No hay un plazo porque no es económico urgente, solo el presidente puede calificarlo de económico urgente, entonces será como un saludo a la bandera, porque llegaremos a marzo y abril, cuando ya toque declarar los impuestos, y evidentemente pues seguiremos bajo ese mismo esquema jurídico. A ver, aquí hay que aclarar un tema. Los impuestos que generan, se generan a través de este proyecto de ley, nos tocaría pagarlos a final de año, ¿no? Sí, a 2023. Así que sí. Consecuentemente, quizás no habrá mayor daño hecho hasta cuando llegue, quizás marzo, quizás abril, como usted muy bien lo ha señalado. Y en ese sentido es que nosotros estamos diciendo que tenemos que agotar todas las instancias. Ahora, nosotros no solamente hemos abierto este frente, vamos a abrir también un frente constitucional, vamos a ir a la Corte Constitucional. Van a presentar un recurso vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad. Okay. Pidiendo medidas cautelares para que suspendan la ley. ¿Bajo qué artículos específicos o toda la ley? Vamos a pedir que sea para toda la ley. No obstante, le podría adelantar algunos. Por ejemplo, la Constitución establece que todo el tema de tributación será público. Esta ley contempla, por ejemplo, de que los capitales, los patrimonios que están en el extranjero tendrán el carácter reservado cada que alguien los quiera legalizar, y eso obviamente se convierte en un blanqueamiento de capitales que no permite la Constitución, y nosotros creemos que ahí hay un vicio de inconstitucionalidad que la Corte Constitucional debe observar, suspendiendo la ley como lo hizo con la Ley Orgánica de Educación Intercultural en este mismo año. ¿Y tiene usted el respaldo de otros bloques? Pachacute tiene el respaldo de otros bloques, ha hablado, por ejemplo, con los cristianos o con la izquierda democrática? En el mismo idioma que estamos hablando nosotros, básicamente están hablando los demás bloques. Está hablando izquierda democrática, está hablando socialcristianos. Obviamente muchos valoran, pero en este momento nosotros hemos dicho, no es el momento de dudar. O sea, quizás ya hay un daño hecho ahí por la Asamblea. Unificada, ¿no? Tal vez. Sí, y lo que ha dicho Izquierda Democrática están de acuerdo con la ley derogatoria, e inclusive ellos a lo mejor puedan presentar otra, si lo hacen, qué mejor, porque al final, mientras más abonemos en ese sentido, mucho mejor para el país. Me gustaría aprovechar su presencia, asambleísta, para que me comente también lo que sucedió con ese debate en torno a sancionar o no al legislador en el Recalde por esa presunción de actos ilícitos, o en este caso puntual el cobro de diezmos. ¿Para ustedes como bloque no fue suficiente las pruebas que presentaron los asambleístas ponentes? Mire, aquí nos pasó lo que nos pasó en alguna ocasión con el doctor Freddy Carrión, ¿no? Hubo una división de criterios porque para algunos sí habían las pruebas, para otros no habían las pruebas, y lo que se estableció al interior del bloque era que teníamos que revisar y juzgar en base a derecho. Cuando nosotros decimos en base a derecho es que se tiene que determinar con las suficientes pruebas la culpabilidad. Acá no había prueba documental, por ponerle un ejemplo. Pero los chats de WhatsApp, los audios... Son una prueba testimonial, porque por ejemplo en el tema de los audios había una prueba ahí que se había corrompido al no tener el dispositivo origen de dónde habían salido los audios. Nunca los presentaron. Nunca presentaron al perito o el responsable. O sea, faltó sustentar. Faltó sustentar la prueba que supuestamente había al respecto. Digo supuestamente porque mientras esa prueba no sea calificada y no sea acreditada como tal, no puede considerarse como prueba. En ese momento prácticamente el juicio se cayó, el proceso se cayó desde nuestro punto de vista jurídico. Pero ¿cree que usted que llama la atención esas conversaciones, esas solicitudes de dinero para los chanchitos de fin de año y para algunas cosas que no se ve bien? No digo que no sea ético, ¿no? No, por supuesto que no se ve bien. Imagínese usted que el año pasado sí, la asamblea anterior tuvo muchos problemas con ese tema, ¿no? Similar, sí, ¿usted recuerda? En el tema de Rosa Cerda fue un tema de que ella en cambio dijo una frase que no debió haberla dicho, se salió de contexto, quizás la efusividad de su discurso, pero en todo caso la asamblea actuó en ese caso. Con Bella Jiménez creería que fue un capítulo muy similar, pero allí sí hubo votos, porque dicen que las pruebas fueron más contundentes. Las pruebas fueron contundentes porque apareció la persona que hizo el pago, dijo yo hice el pago, aquí está el documento, es decir, pues se configuró la prueba completa.
Pero yo veía unos documentos de los depósitos de estas personas, de ex colaboradores de Recalde. Hasta donde yo conozco, le comento que yo no estuve en la sesión, ¿no?, de la sanción para el Recalde, estaba con permiso médico, ¿no? Sí, estaba con permiso médico, pero lo que nosotros conocemos es que los depósitos primero no estaban en la cuenta de Recalde, para empezar, por ejemplo, ¿no? Ahí a quien había que sancionar es a quien recibe el dinero, no a la persona que supuestamente se beneficiaba de ese dinero que no estaba en su cuenta. Presentan un cheque en blanco que la misma Comisión de Ética tuvo que descartarlo porque un cheque en blanco no le dice nada, o sea, no nos da una acción de prueba. Entonces yo diría que las pruebas no fueron lo suficientemente contundentes para poder tener una decisión en colectivo de la Asamblea sobre este caso. Claro, le dejo una lección muy importante al señor Enrique Recalde, ¿no? Y creo que y en ese espejo se estarán mirando ahora mismo otros asambleístas de no cometer esos errores. Y lamentablemente la imagen que deja la institucionalidad, la Asamblea como tal, sigue siendo bastante pobre, por decirlo de alguna manera, más allá de lo que dan las encuestas, porque efectivamente sí se esperaba que haya, digámoslo así, una limpieza interna, por decirlo de alguna manera. Asambleísta, quiero aprovechar estos últimos minutos. Se discute hoy el informe de los Panama Papers, más allá de Pandora Papers, perdón. ¿Cuál va a ser la posición del bloque? Bueno, nosotros tenemos al presidente de la comisión, que es de Pachacuti, de la Comisión de Garantías Constitucionales, que es la comisión que presenta este informe. A propósito, ya le mandaron a un amigo que le corrija los informes, porque había algunas inconsistencias, falta de ortográfica, porque me imagino que la comisión tendrá abogados especialistas en redactar. Sí. Déjeme decirle que con todo respeto, pero con mucha pena, un informe muy pobre. Sí. En la redacción, ¿no? Por supuesto, ¿no? Mire, aquí en la Asamblea no existen los perfectos, ¿no? Y existen estas fallas que tenemos que irlas corrigiendo. Hay compañeros de una u otra manera que unos tendrán experiencia, otros tendrán menos experiencia, pero son cosas que pueden pasar, no que suelen, pero que pueden pasar, no solamente a nosotros, le ha pasado a muchas otras personas. En el mismo informe, en la ley del presidente de la República, había problemas. La Comisión de Desarrollo Económico, su primer informe de mayoría, le faltaban puntos, le faltaban comas, o sea, esto no es novedad. No está bien, no estoy diciendo que esté bien, por si acaso. Sí, evidentemente, y vamos a discutir el tema de los Pandora Papers. Vamos a respaldar, es la decisión del bloque de respaldar el informe emitido por la Comisión de Garantías Constitucionales. Va a haber un debate, por supuesto. Estamos dispuestos a escuchar a los demás asambleístas. Si hay que corregir alguna cosa del informe, por supuesto que la corregiremos, pero creo que estamos en la vía correcta con los 6-7 puntos que ha planteado como conclusiones de este informe. Entre esos, la conmoción social. La conmoción social podría ser en tanto y en cuanto el país esté caotizado, quizás. Lo veo ahora, sí. Acá la gente está saliendo a las calles a protestar por esto, ¿no? Sí, la conmoción social sí, pero recordemos. Le pregunto, porque no sé, tal vez yo no lo vea, pero usted ve conmoción social ahora por el tema Pandora Papers. Por el tema Pandora Papers, para que se configure el artículo 130.2, que es el que habla de la conmoción social. Ojo que ahí habla de dos cosas fundamentales, y hay una confusión. Dice conmoción social y grave crisis política. ¿No? ¿Y hay grave crisis política? No hay grave crisis política, no se configura el 130.2, por cierto. Solo está, yo diría, hay un 130.2 mutilado y las cosas en derecho mutiladas no sirven, se descartan. Consecuentemente, no habría como ir por el 130.2 desde mi punto de vista. Vamos a ver qué dicen el resto de legisladores. ¿Y los demás puntos del informe? En el resto de puntos estamos totalmente de acuerdo. Nosotros hemos analizado que básicamente el único punto que sería quizás un poco polémico y tendríamos que debatirlo es el punto 1, pero del 2 al 6 nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y finalmente, asambleísta, ¿se mantiene en el juicio político de los consejeros del Consejo Nacional Electoral? Por supuesto, el juicio político va porque hay algunos incumplimientos de funciones. Lo primero que se ha dicho y que se ha señalado con toda la vehemencia del caso es el padrón electoral, un padrón que siempre tuvimos dudas, un padrón en el que prácticamente habían levántate el lazo a lo que te toca votar, porque prácticamente habían supuestamente personas que estaban fallecidas y que constan en el padrón. ¿Por qué no se hizo eso cuando recién se instauró la asamblea y no después de los 6 meses? Porque para cualquier juicio político toca recabar pruebas certificadas. No nos puede pasar lo que pasó con el Recalde. Tenemos que tener documentos que nos digan con vehemencia. Y ahora sí tienen todas las pruebas. Ahora tenemos todas las pruebas, tenemos documentos. Ha habido una recopilación inmensa de información. No es solamente por el tema que le estoy comentando, hay muchos otros temas, cambios de funcionarios a última hora, reglamentos que no se respetaron, disposiciones o pedidos de partidos políticos que no se aceptaron. En fin, hay un sinnúmero de pruebas que se van a ventilar en el juicio político. Y ojo, los vocales van a tener el derecho de defenderse en el evento de juicio. ¿Cuándo los van a llamar? ¿Será para el próximo año? Sí, el juicio va para el próximo año, porque recordemos que ahora la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que los juicios van uno por uno, ¿no? Claro, estamos ahora mismo en el del superintendente de compañías, viene de ahí luego el de la superintendente de bancos, viene luego el de Contralor,
el del Contralor, y luego viene el Procurador. O sea, que de pronto llegan a agosto y ya se han ido, porque, a lo mejor muchos de ellos tienen ya que, con el sorteo que toca hacer por ley, así se han ido. Vamos a ver qué pasa. Un saludo a la bandera, entonces va a ser el juicio. Ojalá que no sea un saludo a la bandera, porque recordemos que la censura también contempla que no pueden ser funcionarios públicos, porque ya generalmente nos hemos acostumbrado en este país que los funcionarios públicos de alto nivel, como el caso del Consejo Nacional Electoral, salen de un lado y están en otro lado muy cómodos, ¿no? O sea, parece que no hubiera más profesionales en el país, pero en todo caso el juicio hoy les llegará en su determinado momento. Bueno, pues vamos a estar atentos. Muchas gracias, asambleísta. A ustedes, muchas gracias, muy amable. David Pereira, del Consejo de Administración de la Legislatura del bloque de Pachacuti, y su postura en tema a estos temas. 7:17, vamos a la pausa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.